Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. En esta ocasión lo vamos a hacer en los versículos del 6 al 10 y continuaremos con esta predicación expositiva a esta carta. Recordemos que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por falsos maestros, ¿no? Habían falsos maestros, dos grupos de falsos maestros que estaban diciendo: está bien ustedes, hermanos, que tengan a Cristo, pero eso no es suficiente para la salvación. O algunos otros que decían: ustedes tienen que seguir las normas y los ritos y las dietas que se seguían en el Antiguo Testamento, los judaístas, ¿no? los judíos extremos que se habían introducido en la carta, ¿no? Y este era el propósito por el cual Pablo escribe esta carta, ¿no? El libro de los Colosenses, para advertirles que no se deben dejar engañar de estas enseñanzas erróneas. Ese es el propósito de la carta. Ahora, Pablo estaba sumamente preocupado porque estos falsos maestros desviaran a esta iglesia de la verdad. Capítulo 2, versículo 4 dice: y esto os digo para que nadie os engañe. Versículo 8: mirad que nadie os engañe. Versículo 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Versículo 18: nadie os prive de vuestro premio. Pablo estaba totalmente preocupado por que esta iglesia no se perdiera de la verdad, ¿no? Pero, como lo leímos al final del versículo 5, concluíamos la semana pasada, esta iglesia estaba creciendo en su conocimiento de Cristo, estaban creciendo hacia su madurez espiritual y a su crecimiento espiritual. La iglesia estaba creciendo en madurez espiritual en Cristo y estaba creciendo espiritualmente, ¿no? Que Pablo es lo que les dice: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es lo que admiraba a Pablo, a pesar de que estaban siendo atacadas por estas falsas doctrinas. Vamos a continuar desde el versículo 6 al versículo 10. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, Pablo empieza, después de que Pablo les dice: me estoy gozando en su buen caminar, en el versículo 5, Pablo dice: por tanto, así como por todo lo que ha dicho anteriormente, Pablo les dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto es lo que nos tiene que llevar a preguntarnos. Es una pregunta importante. Es: ¿cómo es que los colosenses recibieron a Cristo? ¿Cómo es que los colosenses recibieron a Cristo para que Pablo les diga: así como nos recibieron, anden en Él? ¿Cómo es que nosotros recibimos a Cristo para que Pablo nos diga a nosotros en el día de hoy, nos exhorta: así como ustedes recibieron a Cristo, anden en Él? Eso es algo que nosotros tenemos que preguntar. Ahora, todo verdadero cristiano, más adelante vamos a explicar por qué el verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano sabe que la salvación
que nosotros recibimos a Cristo vino a través de la exposición del Evangelio. A través de la exposición del Evangelio nosotros recibimos a Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Es lo que dice el Evangelio. Son buenas noticias. Pero para que haya una buena noticia, de antemano tiene que haber una mala noticia. O sea, tiene que haber una mala noticia para que haya una muy buena noticia. Nosotros ahorita en Japón tenemos una economía mala, ¿no? O sea, antes nosotros íbamos al supa con 5,000 yenes, salíamos con una bolsa de arroz, pollo, verduras, leche, huevo, y teníamos el vuelto todavía. Hoy llegamos al supa con 5,000 yenes y salimos con la bolsa de arroz, nada más. No salimos con una bolsa de arroz de 5 kilos todavía. Esa es una mala noticia, de hecho, que estamos viviendo todos. Todos estamos afectados por esto. ¿Qué sería una buena noticia? Supongamos, en un caso hipotético, que el gobierno diga, el gobierno va a subsidiar el 50% de la canasta básica. O sea que todo va a costar a la mitad de precio. ¿Eso cómo nos creo? O sea, ¡wow! Y toda una buena noticia que esto va a durar de acá a 20 años, 30 años. Uy, dejamos los arbaitos. Ya. La gasolina va a bajar. La gasolina está bajando todavía. Eso es una buena noticia, o sea, realmente esa es una buena noticia, pero para que recibamos esa buena noticia, tuvo que haber una noticia previamente mala. ¿Qué es lo que acompaña? ¿Qué es lo que antecede a las malas noticias del Evangelio? Bueno, las malas noticias son Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 es 3 del 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. O sea, ya si porque todos pecaron, alguno puede pensar, no, pero yo soy bueno, no, la palabra dice, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Y continúan las noticias malas. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. O sea, Dios está airado contra el pecador. La ira de Dios está sobre la cabeza de todo incrédulo. Y por si fuera si fuera poco todas estas malas noticias, la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Son malas noticias, y esas malas noticias, hermanos, le afectan a toda la humanidad. O sea, acá estamos incluidos todos, sean judíos, sean chiistas, sean budistas, profesen la religión que quieran profesar o que no tengan religión. Todos estamos metidos en el mismo saco. Esta es la realidad de toda persona. Malas noticias. Y es aquí cuando la verdad del Evangelio brilla. Hay buenas noticias. ¿Qué le decían los ángeles? ¿Qué le decían los ángeles a los pastores? En Lucas 2:11, ¿qué le decían? Les ha nacido hoy un Salvador, les traemos buenas nuevas, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Romanos 10, del 8 al 9. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son buenas noticias. Esas son buenas noticias, extremadamente buenas, aparte de que el gobierno fuera a reducir los impuestos, ¿no? O sea, esas son geniales noticias. Ahora, vamos a conectar estos tres textos, o sea, si los pueden ubicar, Lucas, ubicamos rápidamente Romanos, y vamos a leer lo que dice el texto y lo que dice Colosenses. Vamos a leerlo en Lucas. Y vamos a prestar atención en las palabras que están escritas ahí. Lucas 2:11. Capítulo 2, versículo 11. Dice, esto el 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, ¿quién?
Es Cristo el Señor. Recordemos esta última palabra, que es Cristo el Señor. Romanos, vamos a Romanos. Romanos 10, del 8 al 9. Vamos a leerlo desde la mitad del 8. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, no dice el Salvador, ¿yo? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dice Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? Al Señor. Al Señor Jesucristo. O sea, aquí, hermanos, de que lo que nos está hablando aquí es que Jesucristo, a la hora que nosotros recibimos el Evangelio, Cristo se convirtió en nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Pero Cristo nosotros lo aceptamos como nuestro Señor. Y lo decíamos la semana pasada. La salvación no es simplemente un don recibido una vez y para siempre y aquí ya se acabó y nos metemos la salvación en el bolsillo y caminamos automáticamente. No, eso no es la salvación. La salvación lo que hizo fue cambiarnos de dueño. Nosotros antes éramos dueños del diablo, ahora somos dueños de Cristo. Cuando Cristo cambie, cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo nos ha comprado. Tenemos un nuevo dueño. Todo verdadero creyente, hermanos, todo verdadero creyente rinde cuentas a Dios. Todo verdadero creyente tiene que rendir cuentas a Cristo. El Señor, ¿te acuerdas de tu matrimonio? Sí. Se van a recordar de esto. Bueno, que yo no lo sé. Cristo, hermanos, no se convierte en un amuleto cuando nosotros recibimos a Cristo. No se convierte en un amuleto de salvación para nuestras vidas. Sí, Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo es nuestro Señor. Y esa es la forma en la cual los colosenses reciben a Cristo. Y es con la forma como Pablo le dice a los colosenses, así como recibieron a Cristo el Señor, así como ustedes decidieron voluntariamente obtener y someterse al señorío de Dios, de Cristo, sométanse a Él. Obedecerle, anden en Él. ¿Saben ustedes, hermanos, cuántas veces se menciona la palabra Salvador refiriéndose al Señor Jesucristo, refiriéndose a Cristo, Cristo nuestro Salvador en el Nuevo Testamento? ¿Saben? En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces hace mención Cristo el Salvador? Menos de 20 veces. En todo el Nuevo Testamento, menos de 20 veces se menciona el Salvador refiriéndose al Señor Jesús. ¿Cuántas veces se menciona el Señor Jesús en el Nuevo Testamento refiriéndose al señorío de Cristo? Más de 630 veces en el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a darle cuentas a Dios, hermanos. Y esto que nosotros vamos a hacer no es porque Dios o no es porque Cristo sea un verdugo, pues. O sea, no, nosotros voluntariamente nos hemos sometido a su señorío. Eso es lo que le llaman los estudiosos el señorío de Cristo. Romanos, vamos a ver lo que dice Romanos 14, del 10 al 12. Romanos 14 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cada uno de nosotros
daremos cuentas a Dios. En el Romanos 14, 10, 12, ¿no? Me pasé al 12 de repente. Pero dice, pero tú porque juzgas a tu hermano, o tú también porque menosprecias a tu hermano, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, dice Romanos 10. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, acá no le está diciendo, Pablo no está hablando a los gentiles o a los incrédulos. Ustedes, porque no han creído en el Señor Jesús, van a ir ante el tribunal de Cristo y rendirán cuentas. No, Pablo le está hablando a una iglesia. Todos vamos a compadecer delante del Señor. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Nuevamente, hermanos, Pablo no le está hablando a los incrédulos, Pablo le está hablando a una iglesia. Todos vamos a dar cuentas delante del tribunal de Cristo, sea bueno lo que hayamos hecho o sea malo lo que hayamos hecho. La salvación no es tener a Cristo como un amuleto de salvación. Yo soy cristiano, pero vivimos pensando que no tenemos que rendir cuentas a nadie. Y esto es por eso que Pablo les dice, así como la manera que ustedes recibieron a Cristo, al Señor Jesucristo, anden en Él, en esa sujeción, en ese señorío, andar en Él. Y eso es lo que los estudiosos le llaman el señorío de Cristo en nuestras vidas. Dicen los estudiosos, un pecador debe arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Un pecador debe arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. Si un pecador niega a arrepentirse de sus pecados, ¿puede ser salvo? No, si un pecador no quiere arrepentirse de sus pecados, no va a ser salvo. De manera también que si un pecador rechaza la autoridad de Cristo, no puede ser salvo. Nosotros no podemos rechazar la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y esto es seguir la ley. De la manera que nosotros recibimos por el Evangelio a Cristo, seguir en Él, en esa autoridad de Cristo. Cristo, hermanos, Cristo nos compró por completo. Cristo no nos compró a medias con su sangre. Me da una mitad del Efraín nomás y que la otra que haga lo que quiera. No, Cristo nos compró y Cristo es el dueño de nuestras emociones. Cristo es el dueño de nuestros anhelos, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de lo que tenemos que hacer. Cristo es dueño de todo nuestro ser. Le pertenecemos a Él. El señorío de Cristo en nuestras vidas producirá cambios visibles en nuestras vidas. Indudablemente tiene que haber cambios visibles en nuestras vidas, porque eso refleja que nosotros estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Ahora, ¿por qué yo les decía todo verdadero creyente, hermanos? Todo verdadero creyente. Decían los estudiosos que hay el peligro del autoengaño. El peligro del autoengaño. Pensando que vamos a un lugar, cuando realmente no vamos por ese lugar. O sea, vamos rumbo a otro lugar. Los fariseos pensaban que iban al cielo, pero Jesús les decía, no, ustedes van camino al infierno. Pablo pensaba que perseguir a Cristo estaba correcto, pero hasta que Cristo se aparece a sus vidas, él se da cuenta de que estaba equivocado. El peligro del autoengaño. Pensamos que vamos a un lugar, pero realmente no vamos para ese lugar, vamos para otro lugar. En Mateo 7:21 le dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y más adelante el Señor Jesús les diría diciendo esto, Señor, Señor, pero nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué le dice? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Personas que pensaban que iban a un lugar, pero realmente no iban por ese lugar, iban por otro lado. Iban por otro lado. Ahora, la cosa es, ¿cómo nosotros sabemos que vamos en ese lugar? O sea, ¿cómo es que nosotros vamos en el camino indicado? Cuando el pecado, hermanos, y yo no estoy diciendo, no, hermano, de que aquí todos tenemos que dejar de pecar y el que peque ya para atrás, no. Cuando el pecado en nuestras vidas redarguye nuestro corazón, vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Porque es lo que necesitamos. Que ese pecado redarguya nuestro corazón, pedirle nuevamente a Dios perdón y continuar en ese camino. Pero cuando el pecado no produce ningún arrepentimiento en nuestra vida, hermanos, cuando ese pecado no nos constriñe y seguimos pecando libremente, tenemos que estar preguntando, ¿realmente yo voy por este camino? ¿Voy por el camino correcto? Y es aquí cuando nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros recibimos a Cristo. ¿Fue por el Evangelio o fue porque alguien nos dijo, mira que Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida? Y por esa causa yo dije, bueno, yo quiero un plan perfecto para toda mi vida. No, el Evangelio es, hay salvación para todos los pecadores. Hay salvación. Y en esa salvación nosotros nos sometemos libremente a el señorío de Cristo. Ahora, para poder nosotros tener una vida que se pueda ver, porque es lo que tenemos, tiene que haber cambio en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, porque tenemos que conocer quién es ese Dios, quién es ese Cristo, qué es lo que quiere Cristo de mí. En el versículo 7, Pablo va a utilizar dos metáforas. Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Y aquí Pablo va a utilizar dos metáforas. Una metáfora que es sobre la agricultura y otra metáfora que es acerca de la construcción. La primera metáfora es la metáfora de una planta que echa raíces. Esas raíces se alimentan del suelo, se alimentan del agua que está en ese suelo, y mientras más raíces tenga esa planta, más frutos va a dar, más resistente va a ser en el calor y todas las cosas que puedan tener, que pueda pasar esta planta. Hace poco mi familia fue testigo de que incursioné en el lado agrícola, agrónomo me volví. Sembré en mi casa chiles y tomates verdes, todo de México. Hermanos, yo amaba mis chiles, amo mis tomates verdes. Y tenía muchas. Mi esposa me decía, ya pon tus plantas por allá. Empea mi entrada. Yo quería mucho mis chiles. Entonces yo dije, les decía a ellos, por favor, pónganle agüita, todos los días pónganle agüita a mis chiles. Y cada que llegaba yo, y con mi queta, y veía, ay, qué bonito, qué hermosa. Hasta que un día vi a una planta que estaba con sus hojas decaídas, ¿no? Entonces yo llego y le digo, ¿por qué no le han echado agua a mis chiles? Pues, no, que sí le han echado agua. Ya, al día siguiente, pues, dudando un poco, y dije, yo no le voy a echar agua. Llego ese día en la noche y veo que sus hojas siguen decaídas. ¿Pero por qué?
bueno, no me importa que fue era entre semana, yo dije, me voy a comprarle sus vitaminas. Me fui, me compré mi abono y sus cosas que tiene que echarle y regarle y regar todavía. Yo dije, de acá a los 2-3 días ya estará bien vigorosa mi planta. No, a los 2-3 días estaba peor todavía. Y entonces yo dije, no, mucha cosa, ¿no? Algo hay un problema acá. Yo dije, seguramente, porque uno cuando quiere algo está que busca y busca información. Entonces, en la información que busqué dije, posiblemente hay problema en las raíces. Y dije, bueno, con todo mi corazón voy a desarrollar mi planta, no sé qué le va a pasar, voy a cambiarlo de maceta, le voy a poner otra maceta y todo esto. Y sí, eso hice, preparé la maceta, puse el fertilizante y mojar mucho las raíces. Y cuando veo las raíces, unas poquitas raíces tenía la planta, dije, pero ¿por qué tan poquitas raíces? Y la pongo bonita ya, con su palito para que le dé fuerza. Dije, ¿qué problema hay entonces en la tierra? Entonces hay que ver qué hay en la tierra. Entonces la tierra y 10 gusanos terribles que se estaban comiendo la planta. Se estaban comiendo las raíces. Y esa es la metáfora que Pablo utiliza con los colosenses. Arraigados, que esas raíces lleguen al fondo y tomen lo necesario de la tierra. Y dicen los estudiosos que esta metáfora, tal vez Pablo estaba teniendo en mente el Salmo 1. El Salmo 1. Dice, Salmo 1, versículo 3, hablando del justo, dice el Salmo 13, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, lo que hay que tener en cuenta aquí es que dice, la palabra de Dios dice, es un árbol, será como un árbol que nació ahí. No, ese árbol no nació ahí. Ese árbol lo sacaron de la tierra donde estaba y lo han plantado junto a corrientes de agua vivas. Ese árbol lo quitaron de esa tierra donde estábamos, tierra con muchos gusanos, y Dios nos ha trasplantado a tierras buenas y donde había corrientes de agua viva. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? ¿Se acuerdan qué le dijo a la samaritana? En Juan capítulo 4, versículo 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua, hermanos, que habla el Salmo 1, no es más que nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde esta metáfora de Pablo tiene sentido. Nosotros fuimos trasladados de una tierra mala a una tierra donde hay aguas vivas, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es aquí donde nos dice, alimentes, arráiganse. Y lo interesante de este texto es que lo hace en lo personal. Aquí sí lo hace en lo personal. Cada uno de nosotros tenemos que buscar esas aguas y estar ahí, y nosotros daremos fruto, el fruto del Espíritu Santo. Pero la siguiente metáfora que Pablo habla es, dice, sobreedificados en él. O sea, ya aquí Pablo habla acerca de la construcción. Y esta metáfora que Pablo dice, la primera fue en lo individual, pero la segunda metáfora que Pablo utiliza es en lo colectivo. En nuestra manera en la que nosotros vivimos nuestra vida eclesiástica, o sea, fundamentados, sobreedificados nosotros como iglesia. Como iglesia. La edificación va a implicar que cada uno de nosotros nos ayudemos al camino hacia la semejanza de Cristo
requiere la participación de todos los miembros de la iglesia, dicen los estudiosos. Por ejemplo, en la predicación o en la enseñanza de la palabra, todos vamos a tener una mejor percepción de quién es Dios. En el servicio vamos a poder visualizar las necesidades que tiene la iglesia y que esas necesidades sean satisfechas. Cuando nosotros nos exhortamos, cuando nosotros rendimos cuentas, cuando nosotros desarrollamos un carácter en Cristo, nos vamos edificando, y la edificación no se hace sola, la edificación se hace en conjunto. La semana pasada los varones hemos estado leyendo Esdras y leíamos cómo todos empezaban a reconstruir el templo. En esta semana nosotros estamos leyendo Nehemías y todos están reconstruyendo los muros. No era Nehemías el que solito se puso a echar cemento a todo el muro, no. Todos en conjunto empezaron a trabajar en esta obra, y eso es lo que dice aquí nosotros. Nosotros tenemos que sobre edificados en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Porque Él es el que nos va dando las fuerzas y desarrollando el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros cuando hacemos la interacción los unos a los otros. Dios va a dar crecimiento y nos va edificando. Y esto quiere decir que Dios va poniendo cada ladrillo en la iglesia, en la vida de su iglesia, para hacer la morada de Él. Dice Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios 2, del 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando un edificio se va a levantar, siempre hay una referencia, y esa referencia es la piedra principal o la piedra del ángulo, que después de ahí todo el edificio se construye. Entonces lo que dice aquí: edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para que toda la iglesia, bien coordinada, vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es lo que dice Pablo a los Efesios. Es lo que dice Pablo. Y que ustedes hermanos, después de estar arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Hermanos, nosotros podemos tener muchas dudas en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, nosotros podemos decir: ¿será la voluntad de Dios que yo me vaya a México ya a los 55 años? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que ponga a mi hijo en tal caso? ¿Será la voluntad de Dios que me case con tal persona? ¿Será la voluntad de Dios? De eso, o que estudie cualquier otra cosa. ¿Será eso la voluntad de Dios? Bueno, eso lo tendríamos que saber en oración delante del Señor, ¿no? Pero en Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, de algo que sí estamos seguros, es que el que nosotros seamos agradecidos es la voluntad de Dios. El que nosotros demos gracias por todo, esa es la voluntad de Dios. En la noche mi esposa tuvo una situación ahí en el trabajo que tenía que hablar, y decía, le dijimos: vamos a orar para que Dios te dé gracias, y vaya al trabajo, presente lo que tenía que presentar y Dios te dé gracias.
Y toda la familia oramos, despachamos a mi esposa y regresó diciendo, no lo sé, todavía no sé si se arregla la situación. Más adelante transcurrió el día y mi esposa nos dice, sí, la situación que pasó surgió a mi favor. Y le llamamos a Samu, y por Samu Roy estaba bañando y le decíamos, ¿te acuerdas que nosotros oramos? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ahora de Dios le dio el favor a mamá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? No lo sé. Tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que ser agradecidos en todo. Tenemos que dar gracias. Es lo que decimos, los que le dice Pablo a los colosenses y nos dice a nosotros. Ahora, Pablo ahora va a enseñar, hemos visto hasta el versículo 7, y Pablo ahora va a enseñarles una de las preocupaciones que Pablo tenía desde el versículo 4, ¿no? Del versículo 4 decía, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora el versículo 8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, ahora Pablo ya no dice, pasa de lo puntual en el versículo 4 a lo general en el versículo 8. Cualquier filosofía, cualquier hueca sutileza, que nadie los engañe, ¿no? Nadie los engañe, colosenses. Nosotros podemos pensar, bueno hermano, pues ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. A mí ni la filosofía me gusta. La filosofía no me gusta, esa cosa de la filosofía, te pensar en qué fue primero, la gallina o el huevo. Eso no me gusta. O sea que yo de aquí estoy salvo, pues en esta situación, ¿no? Bueno, les tengo mala noticia, hermanos. La filosofía que vivimos en el tiempo de hoy, vivimos muchas filosofías. Y aun cuando nosotros pensemos, estamos libres de esto, no. Estamos bombardeados por diversas filosofías. La filosofía es una forma de pensar. Una forma de pensar que puede afectar a un grupo de personas o puede afectar a una nación por completo. Supongamos, hay una familia, tiene una filosofía de cómo se tiene que vivir una vida familiar, y esa es la filosofía familiar, ¿no? Otra familia puede tener otra filosofía de cómo vivir una vida familiar, y esa es su filosofía familiar. Pero hay filosofías, hermanos, que afectan mucho, ya sea para bien o ya sea para mal. Ustedes recuerdan el caso de una persona, hay el caso de una persona extremista que cogió varias filosofías muy erradas. Esto provocó que esta filosofía él la pudiera extender a toda una nación y se hizo una matanza de muchas personas. Es el caso de Hitler, ¿no? El holocausto Hitler, con una filosofía errada de la supremacía aria. Él decía, nosotros venimos de la evolución y nosotros somos mejores que el resto del mundo y hay que exterminar al resto del mundo para poder nosotros crecer. Y esa es la ideología y la filosofía que él practicó y que afectó a toda una nación, y sabemos lo que pasó con eso. En el tiempo de hoy nosotros vivimos la filosofía de el me gusta, el like, pónganle like a lo que comento, la ideología de género, tenemos la ideología del feminismo, la ideología de la educación, la ideología del éxito. Si no tienes tal cosa, si no tienes tal cual o tal celular, tú no eres exitoso. Muchas filosofías de las cuales nosotros ni por enterado acá estamos, pero estamos pregnados de eso. Y tristemente yo pienso que alguna de esas filosofías se pueden introducir a la iglesia. Y por eso esta advertencia de Pablo. Cuídense de esas filosofías, de esas huecas sutilezas. Decía un pastor que la filosofía que ahora afecta muy directo a la iglesia son dos filosofías. La filosofía de la educación, en cuanto a la educación de los niños,
y la filosofía del dualismo. La filosofía de la educación, bueno, es que si tú le corriges con vara al niño que se ha permeado en la iglesia, tú estás haciendo un papá neandertal, ¿no? O sea, un papá muy antiguo que tú tienes que hablarle a tu hijo. Ahora, la palabra de Dios dice, corrige con vara al muchacho y así librará su alma del Seol. Mientras haya esperanza, y así habrás librado su alma del Seol. No quiere decir que nosotros le matemos a golpes al muchacho, no, corrígelo, y esa es la corrección de Dios. Pero esta filosofía, esa es la correcta filosofía, que después la vamos a ver según Dios, lo que dice Pablo a los colosenses, pero la filosofía del mundo es, no, tú háblale a tu hijo, tú no tienes que pegarle. Tú solamente habla, no le pegues, no le castigues, no le corrijas con vara. Esa es la filosofía que los pastores dicen, esta filosofía se ha metido en la iglesia. Otra filosofía que se ha metido es el dualismo. ¿Qué quiere decir el dualismo? Que nosotros somos cristianos solamente en la iglesia. Que Dios, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nosotros podemos alabar a Dios, bendecir a Dios, dejar de decir malas palabras. Cuando estamos dentro de la iglesia, pensamos en Dios y vivimos una vida eclesiástica, leemos la Biblia y vivimos una eclesiástica dentro de la iglesia. Pero cuando salimos a la calle, todo eso, Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver en mi trabajo. Si yo tengo que apretar un tornillo, si yo tengo que ajustar una manguera, Dios no tiene nada que ver en eso. Si yo estoy cocinando, si yo estoy educando a mis hijos, Dios no tiene nada que ver en eso. Ese es el dualismo, la filosofía del dualismo. Vivimos pensando que solamente Dios está presente en nuestras vidas en una sola área, cuando Dios está presente en todas las áreas de nuestra vida. Por eso que Pablo les dice, si hay estas filosofías en sus vidas, aléjense de ellas, deséchenlas, porque seguramente los apartará de la verdad. Seguramente los apartará de la verdad. Y Pablo les dice, y no se dejen guiar por vanas sutilezas, por huecas sutilezas. Yo estaba pensando, yo estaba buscando cuáles eran las huecas sutilezas que en ese tiempo, en el tiempo del que Pablo les escribe esto, habría, ¿no? ¿De qué se refería a huecas sutilezas, ¿no? Decían ellos, eso los comentaristas, son pensamientos vanos, que no llevan a ningún lado, con cuestionamientos que no llevan a ningún lado y no responden nada. Las huecas sutilezas que se dieron en aquel tiempo era como, ¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Parece pensar que, wow, que vamos a pensar en eso. No, pero son huecas sutilezas, o sea, no tienen nada de sentido. No hay algo que nos allegue más a Cristo, que nos llegue más a Dios, respondiendo a esas huecas sutilezas. Yo decía, y estas huecas sutilezas se seguirán enseñando en la iglesia, se seguirán enseñando con falsos maestros. Recordaba el caso, seguramente lo han escuchado, el caso de un falso maestro que decía y llegaba en sus pensamientos, es que yo estaba pensando, le decía a su congregación, yo estaba pensando que si Dios, Jehová es Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros somos Jehová chiquitos, somos como unos semidios. ¿No he escuchado eso? Me imagino por internet. Huecas sutilezas, o sea, perdón la palabra, son tonterías que nos alejan de Cristo, cosas vanas que nos alejan de Cristo. Y es lo que les dice Pablo a los colosenses, aléjense de eso, aléjense de eso. Y en estas advertencias Pablo pareciera que tratara de llevar a los colosenses a buscar todas las cosas que necesitan en Cristo, en quien están todas las riquezas que necesitamos saber y todas las riquezas que necesitamos aprender. Por eso le dice, todas estas filosofías que te alejan de Cristo, deséchelas. Estas filosofías no son conforme a Cristo. Y aquí Pablo, un comentarista dice,
como dijo el comentarista Matthew Henry, el descubrimiento visible de un Dios invisible. El versículo 9. Versículo 9. Porque en él habita Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué él habita corporalmente? Porque en Cristo habita corporalmente toda la deidad. La pastora nos estuvo diciendo, nos estuvo hablando así, mediante capítulo 1, de quién es Cristo. Dice Colosenses 1, que nos explicó la pastora, que Cristo tiene el derecho soberano sobre toda la creación. El 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, nos decía la pastora. Dios tiene derecho soberano sobre toda la creación. Dios, Cristo, como lo leímos en el 15, en el 16b, todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo lo que existe fue creado por él y para él. Y el versículo 2:19 que vamos, seguramente la pastora nos va a enseñar, dice, y haciéndose, dice, y no haciéndose su propia mente, y no haciéndose de la cabeza, o sea, hablando de aquellos que no conocen a Cristo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. O sea, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es toda esa plenitud? Cristo, la cabeza y la plenitud de la iglesia. Él es Cristo. O sea, Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo en nuestras vidas. Juan, vamos a ver, ya vamos a terminar. Juan capítulo 14. Miren, Juan capítulo 14. Ahora voy a leer. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Les dice el Señor Jesús a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hablando de que Cristo moraría en el corazón de cada hombre. Y si no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, ya el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes ya saben quién soy, ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Y entonces levanta Tomás y dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Señor Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Cristo? Yo les estoy enseñando al Padre porque ustedes ya me conocen a mí y me están viendo. Yo soy el Padre. Felipe les dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es de Felipe y Tomás delante. Nace, ¿no? Pero Padre, Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo estás conmigo y recordemos que este episodio se da en el año
de pasión del Señor Jesucristo. Ya pasamos el año de popularidad y el año de preparación. Este es el año de pasión del Señor Jesús. Él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocéis, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, o sea, si ya por lo que yo les estoy diciendo no me quieren creer, entonces créanme por mis obras. El versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí el Señor Jesús está haciendo una aclaración indirecta en la Trinidad, porque este Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice, porque mora en nosotros. En ese tiempo ya el Espíritu Santo moraba en los discípulos. No, en ese tiempo no moraba el Espíritu Santo en los discípulos. El que estaba ahí era el Señor Jesús. Señor Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, una sola persona. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Algún día lo sabremos cuando estemos en el cielo. Pero así es. Pero así es, hermanos. Jesús es la persona física de Dios Padre. Jesús es la persona física de Dios Padre. Plenamente Dios, plenamente hombre. Entonces podemos estar seguros que si nosotros seguimos a Cristo, estamos siguiendo la verdad sin temor a equivocarnos. Cualquier enseñanza que venga de parte de Cristo, nosotros estamos confiados en que estamos siguiendo la verdad y estamos confiados en que no nos vamos a equivocar en esas decisiones que nosotros tomemos bajo la guianza del Señor Jesús. Y es lo que le dice Pablo a los colosenses. No se dejen llevar por esas filosofías, por esas huecas sutilezas, no conforme a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No necesitan tener un conocimiento más esotérico de cosas vanas, que si los ángeles, que si aquí, que si allá. No necesitan tener eso. Ustedes tienen a Cristo y Él es la imagen viva del Dios invisible. Es lo que le está diciendo Pablo a los colosenses y es lo que nos hace recordar a nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Vamos a concluir, hermanos. Nosotros los creyentes debemos de evitar toda falsedad. Nosotros nos tenemos que arraigar en la cabeza que es Cristo. Nosotros tenemos que tomar del agua que es Cristo, para poder llegar a un crecimiento y una madurez espiritual en nuestras vidas, que es lo que hasta aquí hemos visto. Y todo eso, hermanos, todo esto, todo el conocimiento, toda la madurez, la tenemos que hacer en amor. Porque la semana pasada veíamos, el amor es el pegamento que va a unir todo ese conocimiento en la vida de cada creyente. Y sea cual sean las huecas sutilezas, las filosofías del mundo. Y si de aquí adelante hay alguien que enseñe algo que esté equivocado de la palabra de Dios, nosotros podamos tener esa madurez, nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual para decirle, para con la verdad discernir el error y no ser engañados. Que esa es la preocupación de Pablo para con la vida de los colosenses y que es la preocupación de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Maduremos, hermanos, crezcamos, maduremos en amor al Señor.
porque Cristo, por ser quien es, cumplirá cada una de sus promesas que ha hecho a nuestras vidas y que cumplirá cada una de sus promesas que cumplirá a su iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este estudio. Ya le daremos gracias al Señor que prontamente vendrá la pastora, tomará este púlpito nuevamente. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Dios, en este libro de Colosenses y la preocupación, Señor, que tú tienes para con tu iglesia de Yachodai. Te rogamos, Señor, que nos sigas ayudando en nuestra madurez espiritual. Te rogamos que nos sigas ayudando en nuestro crecimiento espiritual y en el amor los unos a los otros, Señor. Padre, que estas verdades, Señor, que están aquí en tu palabra, alimenten nuestras vidas, Señor, y que nuestras vidas sean fortalecidas en ellas, Señor. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no hemos pensado en que es importante rendirte cuentas a ti y poner todo nuestro pensamiento alineado a tu voluntad. Perdónanos, Dios. Nos te rogamos, Señor, nos ayudes a caminar en rectitud delante de ti. Gracias te damos, Dios, y queremos aprovechar también para orar por nuestra hermana Julia, Dios, que está todavía en Perú. Síguela bendiciendo, Dios, sigue hablando a su corazón y tráela con bien prontamente, Señor, te lo pedimos. Bendícenos, Señor, en lo que resta del día, te lo rogamos. En Cristo Jesús oramos así, Dios. Amén. Amén, hermano.